Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio. Antes de comenzar la enseñanza, estamos pasando un tiempo de pruebas en la casa, en la familia, ¿no? Oscar, mi hijo, está en el hospital, está bastante mal. Es una de las columnas de la iglesia, pero Dios tiene control de todo, ¿no? Y pues para que por favor estén orando por él. Y otras pruebas pequeñas que hemos tenido. Como dice Santiago, a veces se juntan, pero es para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Bueno. Génesis capítulo 1. No vamos a estudiar Génesis todo, ni mucho menos, pero vamos a ver unos temas. Me decía Jaime, el deseo de que estemos estudiando de la familia, pero quería comenzar con una base que es la comunión. El tema de hoy es la comunión. ¿Qué significa la comunión? Común, unión. Bueno, vamos a estudiar unos textos inicialmente, pero primero vamos a pedir la dirección del Señor. ¿Está bien? Padre eterno, te damos gracias porque nos permites reunirnos alrededor de tu santa palabra. Quiero rogarte que me guíes y queremos rogarte que el Espíritu Santo me guíe, que sea claro, que sea en el poder del Espíritu Santo, que es el Maestro, que sea de edificación, que sea para la dirección de mis queridos hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que hables, así como me has hablado con lo que he estudiado en esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 1. Versículo 26. Es más, Génesis capítulo 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos. Eso fue hace 6,000 y pico de años, según la cuenta que hicimos en un estudio hace tiempo atrás, que es lo que tiene la creación, no como dicen millones de millones, que no sé de dónde lo sacarán, ¿no? Más o menos 6,000 y pico de años se puede ver por las genealogías, por los libros, claramente se puede ver eso. Dice que en el principio creó Dios. Dios de la nada dijo y fue hecho. Es lo que quiere decir el texto. Ahora, ¿y la tierra cómo estaba? Y después el Espíritu de Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu hacen la obra de la creación, incluyendo al hombre cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos plural. Y dijo Dios singular, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios decidió hacer lo que hizo, lo primero que hizo fue la creación. No fue que puso al hombre en medio del caos que había. ¿Estamos o no? Es importante que lo consideremos, por eso lo leí rápidamente. Ahora Dios vio que había desorden, estaba en tinieblas, y dijo Dios y comenzó haciendo ¿qué? Versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio que Dios que era bueno, y se repite, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Al sexto día, cuando ya todo estaba en armonía, cuando ya Dios había puesto todo, puso al hombre. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, singular, Dios, hagamos plural, Padre, Hijo y Espíritu, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es la creación especial de Dios, ¿sí? Cuando dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida, significa que lo hizo un ser espiritual para estar ligado a su corazón, al corazón de Dios. Así que Dios diseñó al hombre como algo especial. No fue como hizo a los animales, donde Adán fue el que le puso el nombre, porque Dios le dio la sabiduría para ponerle el nombre, sino que tomó al hombre de la tierra, sopló aliento de vida, eso significa en el hebreo que transfirió de su propio ser y lo hizo un ser espiritual y eterno. No como los animales que se mueren y dejaron de existir. Cuando una persona muere, la palabra muerte, ya lo hemos explicado, significa separación. La separación de la parte inmaterial del hombre con respecto a la parte material del hombre. El cuerpo que tenemos es el vehículo para movernos en este mundo desde que nacimos, pero vamos a dejarlo acá.
Pero el alma y el espíritu se desprenden y van a la presencia de Dios. Y hay dos lugares, que no es el tema de hoy, donde está dispuesto para los que han creído, vida eterna en el cielo, y los que han rechazado a Dios, un juicio que merecen. Nosotros también merecemos el juicio, pero por la gracia de Dios, Cristo se hizo pecado por nosotros y anuló el acta de los decretos que nos era contraria en el madero. Y que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la Escritura. Así que miremos ahí, versículo 27, y creó Dios al hombre de su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, ¿sí? Ahora, los bendijo Dios, qué impresionante, ¿no? Y dice, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora vemos en Génesis capítulo 3, después del pecado, un detalle nada más, no voy a hablar del pecado, no voy a hablar nada de ese tema, ya aquí se ha enseñado bastante sobre el tema. Cuando Dios estaba inspeccionando la tierra, porque no nos olvidemos, aún en la iglesia, en Apocalipsis, cuando Dios habla a las 7 iglesias de Asia, que eran más de 40 iglesias, pero escogió 7, ¿sí? Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, hablando de la presencia de Dios en medio de la iglesia, que no es visible porque Dios es espíritu, pero podríamos decir que Jaime, o más bien el Señor está al lado de Jaime, el Señor está al lado de Duván. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, candeleros es la iglesia, ¿sí? Ahora, Dios lo primero que en su corazón hubo con haber creado al hombre es poder tener comunión con él, que esté cercano a su corazón. En primera de Juan, dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Juan que lo vio, ¿sí? Con Pedro, con todos los otros apóstoles. Dice lo que era desde el principio, o sea, el eterno Dios, porque Dios se humanó, ¿sí? Como dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, habla de el verbo, ¿sí? Que estaba con el Padre, pero ese verbo en versículo 14, Juan 1:14 dice que fue hecho ¿qué? Carne y habitó entre nosotros para tener comunión y para cumplir un propósito, salvarnos, ¿sí? Pero en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Sí, dice después, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Están leyendo? ¿Para qué lo hizo Dios? Hay dos para ahí. Para que tengamos ¿qué? Comunión. Comunión, y el tema de hoy es la comunicación. ¿Cómo está su comunión con Dios y cómo está su comunión con su esposa y con sus hijos? Eso es lo que vamos a hablar, un pantallazo hoy. Ahora, el deseo de Dios es que ustedes y yo tengamos comunión con Él. Y la comunión dice que produce gozo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos testificado, ¿sí? Y dice, y lo voy a leer con ustedes, primera de Juan, para que lo busquen, porque no lo están buscando. Lo sé de memoria, pero lo voy a leer con ustedes. Primera de Juan, porque es bueno que lo lean, ¿no? Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Dios. Antes de la creación del mundo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Cristo se hizo visible, se hizo hombre, siendo Dios. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue ¿qué? Manifestada. Y dicen ellos, testigos oculares. ¿Qué dicen ellos? Y la hemos visto. Y la hemos oído. Eso os anunciamos. ¿Para qué? Para habla de qué? Propósito. Siempre que hay un para en la Biblia, vemos que detrás de eso hay un propósito. ¿Para qué es eso? ¿Para qué vino Dios? ¿Para qué? Para que también, así como el Padre con el Hijo y con el Espíritu tienen eterna comunión, nosotros tengamos comunión con Él. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo seres espirituales. Y dice para que tengamos comunión, ¿sí? Dice para que tengamos comunión.
Ahora, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? El Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero ahí no queda todo. Fíjense ustedes, estas cosas os escribo, ¿para qué? Segundo propósito, la comunión produce ¿qué? Gozo. Ahora, el gozo lo puede solamente disfrutar el creyente que esté andando bien con Dios. El incrédulo no puede participar del gozo que habla aquí la Biblia. Y el creyente que está andando mal, que está andando desordenadamente, no puede tener gozo. Ahora, la comunión produce gozo. Ahora, ¿la comunión con quién? Con Dios. Hay otro texto en Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, no? Hay personas que tienen comunión, o sea, tienen en común algo, las tinieblas. Pero aquí estamos hablando de la comunión con Dios. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a la rutina de un hogar. Vamos a pensar en la rutina de un hogar. Cuando un muchacho llega, yo viví aquí en La Española mi juventud y en el Perdomo mi niñez. Yo recuerdo mucho que cuando yo llegaba tenía mi maleta, cuando salía para la escuela, era escuela pública, mi mamá me ponía el huevito duro, me metía el plátano, bueno, todas las cositas que hacían los papás, ¿sí? Y yo llegaba y lo primero que hacía en mi casa, recuerdo que yo cogía y tiraba mi maleta ya en una silla y dejando tirada la maleta me dirigía a la cocina y abría la nevera a ver qué hay para comer. Y entonces la comunicación con mi mamá, hola mami, ¿cómo estás? ¿Hay algo para comer? Siempre había algo para comer, ¿sí? Siempre hay algo para comer. Y empezaba rondando, como les dije, y llegaba hasta la nevera. Ahora, el hogar es el núcleo más pequeño que Dios diseñó. Dios hizo al hombre y la mujer y dejó un mandato que ya ese tema lo hemos visto, ¿sí? Por tanto, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Casarse. El que no esté casado tiene que evaluar, hay casos muy puntuales. El don de continencia no existe en esta época, ¿sí? Y Dios desea que las personas se casen. Ahora Dios diseñó al hombre y a la mujer distintos, pero complementarios. Hoy en día el mundo dice de hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, eso está fuera de lo que Dios quiere. Es más, Dios dice que tienen que multiplicarse, procrear la tierra. El texto es llenarla por completo, en el original, en el hebreo. Tener hijos. Y siempre hay, no, es que no, Dios siempre prospera. Yo tengo ya 12 nietos y tengo 4 hijos, por la gracia de Dios. ¿Sí? Y son una bendición tremenda. Ahora, hay diferentes tipos de familia, aquí representados en cualquier iglesia. Mamá y papá salvos, los hijos no. Cuando los papás no han hecho el trabajo, o de pronto llegaron los papás ya viejos al Señor, sus hijos ya no están con ellos, o ya han tomado una dirección contraria. Bueno, jóvenes sirviendo al Señor, hemos ganado jóvenes muchachos que sirven al Señor, pero sus padres no quieren saber nada del Señor. ¿Hay familias así? Ya vimos 2 tipos de familia. Tercero, toda la familia creyentes y sirviendo. Él sirve, su esposa sirve, sus hijos sirven, pero más que sirvan o no, tienen testimonio de ser hijos de Dios. Tienen testimonio de ser hijos de Dios. Otro tipo de familia, creyente, pero no andan bien. Vienen, a veces no vienen, tienen pereza, excusas hay 1000. Bueno, y no crecen. Y después tienen sus hijos y sus hijos no quieren saber nada de ese Dios que tienen ellos, un Dios distante. Ahora, es muy importante la familia, y vamos a hablar un poquito de eso. Y en cuanto a la comunión, no he terminado con la introducción de la comunión, ¿sí? Otro texto que leí esta mañana en la cena, Salmos. Vamos a leer Salmos. Este no lo tengo en el escrito acá, pero vienen a mi mente algunos pasajes, quiero compartirlos con ustedes. Y vamos a leer aquí en el Salmos, hay muchos, pero quiero leer algunos apartes. Salmo 146, versículo 1.
Alaba. Es la invitación a sí mismo. Usted a veces anima. Hoy hablé con un hermano que es incrédulo, lo abracé, él está solito, le manifesté mi amor, le he dado testimonio del Señor, ha pasado por unas circunstancias, por lo que sea, pero está pasando unas situaciones difíciles que a mí me duelen. Y con mi hermano realmente, él no entiende nada de Dios, es religioso, pero no entiende nada de Dios. Y es algo que uno se duele, porque en la familia pueden pasar cosas así. Y aquí en el texto dice, alaba alma mía a Jehová. ¿Quién está invitando a quién? ¿Cómo? ¿Cómo está usted en ese sentido, mi querido? Alaba alma mía a Jehová. Dice, alabaré a Jehová hoy domingo. Todos los días. Todos los días. Cantaré salmos a mi Dios este mes o el otro mes. Y si estoy enfermo, no. Si tengo situaciones difíciles de salud, no. No, mientras viva. Mientras viva. Versículo 147:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Ahora, ¿qué tal si Dios no fuese bueno? Eso no lo decidimos nosotros. Dios es tan bueno que envió al Señor Jesucristo, que es Dios también, y que nos dio el Espíritu Santo, que es Dios también en nosotros. Es extremadamente bueno. Es más, el Señor, cuando alguien le dijo, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? No está cuestionando que Él no sea bueno. ¿Por qué me dices bueno? ¿Está reconociendo que soy Dios? Hablando de Él en primera persona. Porque Él es bueno. El único bueno es Dios. Usted y yo somos malos. Es más, ayer hablaba en un discipulado con una familia muy querida, y yo les decía, nosotros no somos mejores que los de afuera. La salvación nos alcanza. Por gracia somos salvos. Pero ¿somos mejores que los demás? No, de ninguna manera. Dios es bueno, nosotros no. Ahora sí hay un cambio, obviamente. El fruto de Dios en el creyente, que es la santificación. Y todo tiene que ver con la comunión. Vamos a mirar aquí algo más. Alaba a Jehová porque Él es bueno cantar salmos porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Vamos a otro salmo, 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Miren, presten atención. Dios diseñó todo para su gloria. A ver, el principal propósito, grábenlo mis queridos, grábenlos pero en su corazón, no solo en la mente. Dios dice que Dios nos formó, que nos hizo ¿para qué cosa? ¿Y lo está haciendo? Ahora, ¿por qué no lo está haciendo si no lo está haciendo? El importante es Dios, no nosotros. Ahora, nosotros nos beneficiamos de tener comunión con Él, que produce gozo. Pero no nos preocupemos por nosotros, preocupémonos por agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice el texto, los cielos cuentan, otro texto, ¿no? Pero vamos con este salmo. Los cielos cuentan ¿qué? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día. Y otra noche otra clara. No hay lenguajes, no hay palabras, pero por toda la tierra salió su voz. Dice el versículo 3, alábenle ¿quién? Sol y luna, lucientes estrellas. Los planetas es un invento. Estrellas, sol y luna, es lo que Dios dice que fue la creación. Alabadle cielos de los cielos. Hay 3 cielos, la morada de Dios, el lugar donde están los ángeles caídos y la tierra, donde vemos aquí las nubes. Ese es el primer cielo, ¿no? En nuestra perspectiva, primero, segundo y tercer cielo, la morada de Dios, donde está el Padre, donde Cristo, que hace un ministerio de ¿qué? Intercesión por la iglesia, y está presto a escuchar cuando somos acusados para pronto auxilio. Él corre a nuestro encuentro, según Hebreos, a los creyentes, por su gloria y por su gracia, no porque merezcamos nada. Dice, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados.
Ahora, el propósito principal por el cual Dios nos diseñó a nosotros, ¿cuál es? Su gloria. Esa es la principal razón por la que tú estés en Cristo y yo estoy en Cristo. Si no lo estamos haciendo, estamos fracasando. Ahora, quiero tomar, capítulo 151, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Bueno, podemos leer muchísimos textos, pero quiero ir a Romanos, que es un libro doctrinal, que habla de la salvación, pero quiero remarcar algo ahí. Yo estoy mirando atrás y hacia adelante. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Cuál es el tema de Romanos? Ya lo vimos aquí. Es pura doctrina. Capítulo 1. ¿De quién habla? Hay 3 clases de personas. ¿Cuáles son? Primero los paganos, o sea, los que no van a ningún lugar a estudiar la Biblia, los paganos. Yo no voy a poner a explicar cada uno, si no, no termino. Después están ¿quién? Los religiosos. Y después, los moralistas, segundo lugar. Luego los religiosos. Ahora, aquí está hablando de aquellos que tal vez no han leído la Biblia, que son los paganos. Que tal vez. Romanos capítulo 1. ¿Sí? Romanos capítulo 1. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios, la palabra ira, yo no me acuerdo quién lo enseñó, es el aborrecimiento de Dios por el pecado y el aborrecimiento al penitente que no se arrepintió. Así que en Apocalipsis, en el juicio de Dios contra el pagano, va a caer toda la ira y el aborrecimiento de Dios. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, los primeros pecados que están en Éxodo capítulo 20, que es contra Dios, los primeros 4, y toda injusticia, que es los pecados contra el prójimo, que todo pecado es contra Dios, y dice después de eso, que detienen, ¿sí?, con injusticia la verdad, que sostienen abajo, es la idea, que sostienen abajo, ¿sí?, con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, la palabra se conoce significa es notorio, lo que Dios hizo, que es la creación, les es manifiesta, los puso en evidencia. Porque las cosas que invisibles de Él, Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero sí podemos ver ¿qué? Su creación. Su creación. Dice, su eterno poder, eterno es que es por siempre, duradero, y poder es la eficacia de Dios. Su eterno poder y divinidad. Deidad es, Él es único Dios, no hay otros dioses. No hay nadie más que Él. Él es el único Dios verdadero. Divinidad, dice, se hacen claramente, o sea, completamente visibles. ¿Desde dónde dice ahí? ¿Desde dónde? Ahora, la palabra creación significa origen y formación de parte de Dios. Este diseño no es el resultante de una explosión, como algunos se atreven, son atrevidos a decir. Esto que estamos viendo, que la divina creación de Dios, preciosa creación de Dios, no divina, la creación de Dios, armoniosa, tiene un origen y tiene una formación, está en Dios, y tiene un comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice la creación de ¿qué? Del mundo, porque hay dos palabras que se usan en el mundo en la Biblia. El mundo, Romanos, por ejemplo, dice, no sigamos la corriente. Cuando habla del mundo ahí en ese texto de Romanos, que no es este, habla de este sistema que es satánico, que nos quiere arrastrar, que nos invita a salirnos de la voluntad de Dios, a través de los medios, la televisión, de todas las cosas que el mundo como tal, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. La iglesia es la luz al mundo, es la sal, dice la Biblia. Es la luz a este mundo y la sal. Ahora, el mundo es el arreglo ordenado aquí en este texto, el diseño perfecto de Dios. Y lo podemos nosotros ver. Ahora, está hablando a quienes, a los que nunca han leído la Biblia, y les dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? De modo que, por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué?
son indefendibles, no tienen excusa de decir que no hay Dios. ¿Por qué estoy leyendo todos estos textos? Fíjense ustedes, pues habiendo conocido a Dios, en el argumento dado, ¿cuál es la manera en que el pagano ha conocido a Dios? Según el argumento, las cosas hechas. ¿Qué no hicieron ellos? Y ahí vemos una escalera descendente. Voy a tomar solamente la primera. Una escalera descendente. ¿Cuál fue la primera? No le glorificaron. Terrible. Porque Dios, ¿para qué creó al hombre? Para su gloria. Él quiere tener comunión con nosotros. Y la única manera para que nosotros, ustedes y yo, podamos darle la gloria a Dios es porque tenemos comunión con Él. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice la Escritura. El Señor Jesucristo en Juan dice que Dios está buscando adoradores que le adoren, pero es necesario que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora, todo eso tiene que ver con la comunicación. La comunicación es una derivación de comunión. Si no hablo de esto, vamos a hablar algo sin bases. Ya tenemos las bases, mis queridos. Tenemos comunión con el Señor. Podemos tener comunión unos con otros. Aquellos que hemos sido salvos. Y dice aquí el texto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. ¿Sí? Pero miren lo que dice más adelante. Versículo 25 habla de la homosexualidad. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, reptiles, etc. Y ellos profesaron ser sabios, se hicieron necios. Dios los entregó, o sea, los dejó a la inmundicia de sus corazones. ¿Sí? Vamos a ver qué otro texto puedo leer de aquí estos para el tema. Creo que no más. Bueno. Decía que hay diferentes tipos de familia, ¿sí? Y también hay diferentes niveles de comunicación. Ustedes se van a encasillar en cuál nivel están, en su casa, ¿sí? Principalmente. Vamos a hablar del nivel superficial. Llega una persona a la casa, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, hola, ya. Otro, ¿qué hora es? A tal hora. Uy, hace frío, ¿no? Y a veces hasta murmurar de otro. Ese es el primer nivel. Ah, mira, fulano hizo esto, mira, ¿qué te parece? Que en la iglesia hizo esta tal persona tal cosa y comienzan a hablar de otro. ¿Sí? Que era mejor que hace callado, ¿no? Cuando uno va a hablar de alguien debe buscar que sea para bien, y si uno va a hablar en el liderazgo de alguien tiene que confrontarse y tratarse. No estar ahí corriendo por los pasillos, ¿no? Bueno, seguimos. No se cuenta lo que se siente, no se cuenta lo que se piensa. No sé cuál es su nivel, mi querido, en la familia. Todos tenemos familias. Bueno, hay personas solas como mi hermano, pero son casos muy pocos, gracias a Dios, ¿no? Comentarios como, por ejemplo, ¿sabes qué? Murió fulano. Sí, yo sabía. Sí, ya, listo, ahí terminó esa parte. Se casó tal persona. Sí, se casó tal fecha. Bueno, las mujeres son las que saben las fechas, ¿no? Uno se le olvida todo. Un camión se volcó y mató a una persona esta mañana. En tal lugar. Sí, yo vi la noticia. Esas son comunicaciones ¿qué? Superficiales. Pero hay otras. Comunicaciones egocéntricas. Es que yo siento y yo quiero, ¿sí? Yo tengo mis planes y tú no armonizas con... No le dice, no armonizas, pero dice, yo quiero esto, pero tú no quieres. ¿Sí? Yo pienso que debe ser las cosas así, no, pero yo no estoy de acuerdo, no, ni siquiera pueden, sino simplemente está pensando, eso no es comunicación realmente fluida, sino que es una manifestación de egocentrismo. Yo pienso, yo creo, mis planes, mis ideas, todo lo que pasa por mí, ¿eso es comunicación? Bueno, hay familias así, donde la persona egocéntrica está pensando solamente en él o en ella. Ahora, ese tipo de personas son los más infelices, ¿no? Porque cuando uno piensa en los demás, dice la Escritura, más bienaventurados dar que recibir, y es mucho mejor pensar en el bien del otro y se llena el corazón. Cuando uno piensa solamente en uno, se llena uno de orgullo, de
de egoísmo, ¿sí? Pero hay otras peores, es mejor estas que las que vienen, ¿sí? Bueno, el egocentrismo es ofensivo, ¿no? Pero Proverbios capítulo 12, vamos a leerlo, Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, 18, la primera parte primeramente. Según su sabiduría es alabado el hombre. Perdón, 18, 3, yo estoy mal. 12, 18, sí. Proverbios 12, 18, estoy mal. Hay hombres cuyas palabras son ¿como qué? Aquí hace un contraste. Habla de un tipo de personas primero y después habla de otro tipo de personas. Pero el primer tipo de personas que menciona, ¿cuál es la característica? A veces en la comunicación equivocada se ofende con palabras. Se ofende con palabras. En Santiago dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero a veces somos implacables y juzgamos a la otra persona y somos tan injustos que si miráramos al Señor y nos miráramos nosotros mismos, teníamos que caer de rodillas llorando. Yo lo he hecho. He hecho lo malo y también he hecho de tirarme al piso. Aclamar al Señor. Miren, la comunicación a veces, o el hombre que es el que provee nuestro contexto cristiano, porque el contexto del mundo es otro. El contexto cristiano, la mujer debe estar en su casa, el hombre debe estar trabajando para que críe bien su prole y que esa prole glorifique a Dios, porque es el mandato de Dios para los hijos. Pero cuando es al contrario, pues los hijos que los cría el abuelo, el jardín y no sé quién más. Y entonces a veces vienen humillaciones de parte de él con ella. Y en su manera de hablar, son golpes de espada. Son golpes de espada. Y a un golpe de espada, ¿cómo reacciona el otro? Tiene que estar muy bien para no reaccionar mal. ¿Cómo responde usted si le dan un golpe? Pero ¿cómo responde usted si hizo algo malo y la otra persona le dice con amor lo que está haciendo y ya lo ha perdonado? Como hablé con alguien hace un poquito, una semana, en esta semana, perdón. Dije, ¿cómo tengo que hablar con esta persona? Y tenemos que pensar antes de ir a hablar. Por eso Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Con ella bendecimos al Dios, dice en Romanos capítulo 3. Con ella bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres que son hechos a nuestra imagen de semejanza. Y habla de dos grifos, ¿no? Dice uno que da agua dulce y amarga, amarga. Dice, ¿a dónde hay algo así? ¿Ustedes han visto algún lugar, un manantial que venga agua dulce y por ratos agua amarga? No, pero con nosotros sí. Con ella bendecimos a Dios, pero a veces maldecir significa hablar mal. Maldecimos a los otros, hablar mal de otros. Porque es que me dijo algo que no me gustó, entonces voy a hablar mal porque tengo rabia. En cambio de humillarse y decir, no, tenía razón esa persona. Así sea el esposo, el hijo, un hijo, el papá. Escúchenme ustedes, mis queridos, los papás tienen que aprender a decirle a los hijos, aprendan a ser honestos, yo tengo temor de Dios, y si ustedes ven que yo me equivoqué en algo, me lo pueden decir a mí, y me tengo que humillar. Pero si él, es que tú eres mi hijo, usted no tiene derecho a decir nada, y me está diciendo algo que es pecado mío, me está exhortando en un pecado, ¿qué tengo que hacer? Humillarme y darle gracias a mi hijo y gracias a Dios. Y aquí el texto en Proverbios dice, hay hombres, Dios hace un examen, hay hombres, no son todos, pero hay un grupo de hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Más, no dice hay otros hombres, no, más como la solución, ¿no? O si no nos jactamos, ¿no? Yo sí soy de esos, no, yo soy de los que siempre digo, no, todos no hay hombre que nunca peque, dice la Biblia. Así que no nos podemos poner del lado de que somos los buenos. No, bueno es Dios nomás.
Más bien miremos qué es lo que Dios quiere decirnos para cambiar. Y si hay algo que ya nos estamos moldeando a Dios, pues glorifiquemos a Dios, seamos humildes. ¿Sí? Dice el texto, versículo 18b, mas la lengua de los sabios es ¿qué? ¿Para qué es la medicina? Sanar, curar. No, es que me ofendió, yo tenía tanta rabia que tuve que decirle eso. Y fue injusto, y sí. ¿Y será que con desquitarme voy a lograr que cambie esa persona? No, yo no puedo cambiar a nadie, yo sí puedo cambiar yo mismo, si decido cambiar. Pero yo no puedo cambiar ni a mi esposa ni a mis hijos, puedo ser una influencia piadosa así, o una mala influencia. Pero usted sí puede cambiar si decide delante de Dios cambiar. Mas no puede cambiar a nadie, ni siquiera a su esposa o esposo. Pero su influencia va a hacer que sus hijos realmente busquen de Dios, o lo contrario. Y en la comunicación se ve todo eso, ¿sí? Proverbios capítulo 12, capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué bueno, no sé si venga a su mente de alguien que siempre tiene, o casi siempre tiene esa actitud de ser de bendición. Hay una hermanita que es una ancianita, tiene 87, 88 años de la iglesia. Su familia no es muy piadosa y a la viejita ya no la llevan y la traían, entonces la llevan a otro lugar que ella dice que no es de buena doctrina, o en fin. Pero esa mujer siempre viene con unas... yo una vez hice un examen de una clase que di y la mejor calificación la tuvo esa ancianita. Con textos de memoria, con su vida de testimonio. No les recuerdo una mala actitud, que sé que es pecadora, ¿no? Pero personas como esas poquitas. ¿Y saben qué hice? Le dije, una vez al mes voy a pasar por usted o mando a alguien, la recojo, porque dije, yo amo mi iglesia, no quiero. Pero pues le dije, una vez voy a pasar y la recogemos, la llevamos y la volvemos a dejar en su casita, ¿sí? Y podría ser todos, pero tampoco queremos entrar en una discordia con su familia que le ha hecho oposición, ¿sí? Y con lágrimas dijo, me tengo que ir y todos. Esa hermana es amada por no el 99% de la iglesia, el 100% de la iglesia. El 100%. ¿Por qué? Porque es una bendición. Usted también puede ser una bendición, yo puedo ser una bendición. O puede ser un dolor de cabeza para otros. ¿Sí? ¿O no? Proverbios 18:13. Dice, al que responde palabra antes de oír, cuando uno responde antes de oír, es porque tiene ¿qué en su mente? ¿Qué tiene en su mente? Puede ser ira, pero básicamente un preconcepto de con quién el otro oyente, de la otra parte. Pero la comunicación se necesitan dos personas, en el Señor son tres. Uno ya tiene esta persona viene a decirme, yo le voy a decir de que se va a morir. Yo lo he escuchado de mucha gente. Ahora en este texto, el versículo 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír. Qué necio, ¿no? Ahí dice, le es fatuidad y oprobio. Es algo que eso trae oprobio. ¿Sí? Es muy importante escuchar y más cuidadosamente. Las mujeres son más sabias en eso. A veces uno no escucha todo y una parte no, yo ya entendí, tranquila, no, ¿sabe qué? No, y ya viene una respuesta sin haber escuchado todo. Hay que aprender a escuchar. En la comunicación tenemos que saber escuchar a la otra parte y dejar la persona que hable y que manifieste. Y es bueno, a mí me gusta mucho hacer preguntas, en medio de la comunicación hago preguntas y como el mismo Señor, ¿no? Cuando le dijo a ver un caso, a Caín, cuando Caín, antes de matar a su hermano, ¿qué pasó? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el acontecimiento que lo enojó? Él decayó su semblante. ¿Por qué estaba así? Envidia. ¿Cuál era la envidia? Que Dios había aceptado la ofrenda de Abel mejor que la de él.
Sí. Dios diseñó desde Génesis, cuando pecaron Adán y Eva, Dios diseñó que sin derramamiento de sangre no hay justificación. Y ellos se cubrieron con hojas, pero Dios mató un animal inocente, mostrando que la sangre era de un animal inocente el que iba a cubrir. En el Antiguo Testamento se cubría los pecados. Ahora, pensando en este hombre, ¿él por qué se enojó? Estaba enojadísimo. Porque Dios no se agradó de la ofrenda de él, pero sí se agradó de la de ¿quién? Porque es la manera de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el singular camino, la singular vida. ¿Qué más dice Juan 14:6? Y la verdad. Eso es Jesucristo, singular. El hombre a veces quiere a través de sus medios, a través de religiones llegar a Dios y se molesta que le hablen de Dios. Entonces, cuando Caín se enojó de una manera tremenda y Dios lo confrontó y le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si mal hicieres, si hicieres bien, serás enaltecido. Y si mal hicieres, ¿qué? El pecado está a la puerta, o sea, está golpeando todo el tiempo. El pecado siempre va a golpear a nuestra puerta, pero nosotros podemos dejarla ahí cerrada o abrirla. Y él la abrió y mató a su hermano por envidia. ¿Me explico? Así que en la comunicación es muy importante escuchar cuidadosamente la otra parte. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo 25. Dice la escritura, por lo cual, aquí habla de la renovación del creyente. Tenemos el viejo hombre en nosotros. Dice despojados, no que podamos quitarlo, ahí está, ¿sí? Y en otro texto dice, mortifiquemos las obras de la carne. Y otro texto también nos dice ceder al Espíritu Santo de Dios. En Efesios también dice en capítulo 5 que cantemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuándo? Cuando hemos cedido al Espíritu Santo de Dios. Y eso se llama la llenura del Espíritu, cuando dejamos que Dios actúe sin quitar el libre albedrío, porque Dios nos dio libre albedrío, pero el creyente decide someterse a Dios y ceñirse a la voluntad de Dios y mortifica esa carne que está ahí asediando. ¿Sí? Y en este pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 5, dice, por lo cual, desechando la mentira. Son decisiones del corazón, yo digo mentiras, todos hemos dicho mentiras. Desechemos eso, desechemos la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué terrible en medio de la comunicación de su esposa está diciéndole a usted mentiras. Le pide cuentas de algo y le dice mentiras, pero después la mentira se va a descubrir. ¿Cómo queda esa comunicación? ¿Cómo queda esa relación, mis queridos? Siempre decir la verdad. Siempre decir la verdad. Ahora, generalmente cuando uno miente, tiene que agregar otra mentira. Y después otra mentira para tapar la otra. Y tiene que tener muy buena memoria para acordarse de todas las mentiras que dijo. Yo he visto mentirosos que dicen y después ellos mismos se caen con lo que dicen y entonces no es coherente con lo que había explicado. ¿Me explico o no? Entonces es muy importante en la comunicación hablar con la verdad. Si yo hice algo que afectó a mi pareja, o si yo hice algo que afectó a mi papá siendo un joven en la casa, ¿qué es lo mejor? Decir la verdad y ya. Enfrentémoslo. Pasémoslo de una vez y solucionémoslo. Porque es que el tapar el pecado es algo que no ayuda en nada. Dice la Biblia y lo dice el Señor, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Confesar qué es? Decir, estoy de acuerdo con que Dios dice que haber dicho mentira es pecado. Estoy de acuerdo con lo que Dios dice, que tener mala actitud es pecado. Es decir, lo mismo que Dios dice, eso es realmente reconocer el pecado. Porque es que a veces nosotros ponemos parámetros, y yo me comparo con Jaime, o más bien Jaime se compara conmigo y dice, no, pues para mí es fácil compararme con Alberto porque tiene estos detalles que puedo sacarle en cara. Pero vaya, Jaime, compárese con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, confesar es decir lo mismo que Dios dice. Eso es pecado. Y si Dios lo dice, no hay negocio para hacer más. Dios, es veraz. Eso es confesar, decir lo mismo, pero decirlo con dolor,
Porque yo, sí, yo hice eso. ¿Y qué? ¿Eso es arrepentirse? No. Es decir, lo mismo con la actitud correcta. Me duele haberte ofendido, mi esposa. Yo te maltraté. Yo lo he hecho con mi esposa, que a veces somos unos patanes. Y yo he ofendido a mi esposa, de pronto, yo creo que soy buen esposo, ¿no? No, soy buen esposo. Y o si no, no estaría sirviendo al Señor. No está la muñeca para que lo avale. En mi relación con mi esposa, cuando yo la ofendo y baja un poco la presión, me duele tanto. Ella misma dice, a ti no te cuesta pedirme perdón. A las mujeres les cuesta más pedir perdón, generalmente. Yo he tenido consejería con algunos matrimonios. El arrepentimiento es no solamente decir lo que Dios dice, de lo que sea, del tema que sea, sino tener dolor en el corazón, de que lo que hice lo hice con mala actitud, que a Dios le duele y que estoy dispuesto a no volverlo a hacer. No le prometo a Dios, soy pecador, pero estoy dispuesto a no hacerlo más. En la comunicación debe haber eso, pero si en la comunicación, miren, yo he hablado con personas, vuelvo y lo digo por la experiencia de pastorear de todas maneras, hay una pareja aquí, otra acá, una buena pelea, se empiezan a decir las cosas, la esposa y el esposo, perdón, se dicen las cosas, después de que, me acuerdo un caso puntual, no voy a decir quién ni es de acá, él reconoció verbalmente todo lo que hizo mal. Y cuando dije, bueno, ya usted le pidió perdón, le vi como buena actitud, creí que le tenía buena actitud. Como yo no puedo ver sino solamente lo que vemos los hombres ahí cuando Samuel, recuerdan ustedes, Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Ahora, yo pude ver su corazón cuando él oró. ¿Y sabe qué dijo en la oración? Señor, perdóname si ofendí a mi esposa. Palabras más, palabras menos. Dije, paremos la oración. ¿Cómo así? Usted la ofendió, la maltrató, la hirió, mejor dicho, hizo lo que quiso con ella y ahora está diciéndole a Dios, si la ofendí. Le dije, usted no está arrepentido. Literalmente lo hice. Literalmente lo hice. No es quedar bien, mis queridos. Ahora, sí tenemos que quedar bien con Dios. Y como a Dios no lo podemos engañar. Dios lo sabe todo. Si yo quiero quedar bien con Dios es porque quiero andar bien. Pero si yo quiero andar bien con las personas, entre comillas, pues tapo ese hueco y abro otro hueco más grande porque estoy otro pecado más al anterior. En la comunicación se tiene que hablar con verdad siempre. Y con un corazón humillado. Y a veces es tan difícil la situación porque ya se ha llegado a un punto de daño tan grande que se necesita un tercero, un hombre de Dios o una pareja, dependiendo, que estén arbitrando para ayudarles. Por eso está la consejería, que es lo que más a mí me gusta, más que el púlpito, la consejería. Amo la consejería y el discipulado. Ahora, se necesitan a veces una persona o el matrimonio que tenga buen testimonio, que escuche a los hermanos, que necesitan ayuda también, que ya de pronto uno ya ha pasado los años, tiene cicatrices y dice, bueno, yo ya pasé por esa, pero Dios me enseñó que eso no funciona. Lo que funciona es ser honesto y lo que funciona es humillarse. Esa es la comunicación, ¿sí? Ahora, Dios se comunica con el hombre a través de su palabra, a través de la creación, a través del Espíritu Santo. Romanos 10:17, vamos a leer Romanos 10:17. Uy, voy muy atrasado, no sé la hora. 11:31. ¿A qué hora se debe terminar? Bueno, normalmente es 1 hora y media conmigo, pero Romanos 10:17, es que después tenemos otra reunión pequeña con los miembros. Romanos 10:17 dice aquí, así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Ahora, si usted quiere crecer en la fe, tiene que leer la Biblia y memorizarla. Es imposible tener fe en Dios si no se lee la Biblia. En Hebreos capítulo 11 habla de la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza, seguridad, de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Las promesas de Dios. La convicción de lo que no se ve. Dios es espíritu. La fe es
la convicción de las promesas de Dios y la convicción de Dios. Eso es la fe, esa es la definición de la fe. Ahora, si no leemos la Biblia, ¿sí? Si nosotros no buscamos en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener buena comunicación? Vamos a tener comunicación, puede ser fluida, pero no buena. La única manera es conociendo a Dios, conociendo su palabra, conociendo sus preceptos, conociendo lo que Él pide de nosotros. Porque no se le olvide que fuimos comprados por precio. Y Dios pide que le glorifiquemos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, porque fuimos comprados por precio. En Efesios, ¿no? Juan capítulo 14, Evangelio Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice capítulo 14, 26. Mas el Consolador, que es uno de los nombres de la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu con E mayúscula habla de la persona. No es una fuerza, no, es una persona. Es la persona del Espíritu que habita en nosotros. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, en Timoteo también dice que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Dios se comunica a través de nosotros por su palabra. ¿Qué más dice el texto? En Hebreos, gracias. Hebreos, ¿qué dice? La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Y discierne, yo lo he explicado, significa que critica. Miren, cuando hay confrontaciones, que lo critique un pecador a otro, uno se le mueve el piso. ¿Viste? Me viene a criticar algo. ¿Y quién es este que me viene a hablar? Pero cuando nos critica Dios, que es santo, entonces, si no leemos la Biblia, no le estamos dando la oportunidad a Dios para hablarnos. Para tener una buena comunicación, tengo que tener una armonía con las Escrituras, conocer las Escrituras y basarme en las Escrituras. Si me baso en mis emociones o lo que me dijo fulano o sutano, todo consejo viene de la palabra de Dios. Así sea pastor o no, si le viene a decir su opinión personal sobre algo, no lo escuche. Porque todo precepto viene de Dios y no hay... Hagan todas las preguntas que quieran. Más bien, hagamos todas las preguntas que queramos. A ver si no hay respuesta en la Biblia a alguna de ellas. Hay respuesta a todas. Ahora, que de pronto no lo sepamos nosotros porque no hemos estudiado la Biblia como debe ser, es otra cosa. Pero hay respuesta para todas las preguntas que Dios quiere contestarnos a nosotros. Hay bases y parámetros para mirar muchas cosas en las cuales tenemos inquietudes, ¿sí? Hay que conocerle y hay que estudiar, ¿no? Por eso dice la Biblia que nosotros debemos ser prontos ¿para qué? ¿Y tardos para qué? Para hablar, ¿sí? Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 25, ya lo leímos, no recuerdo. Bueno, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, ahora aquí viene hablando de las pruebas, de la tentación, el último tema, ¿no? Cuando alguno es tentado, la palabra tentado es la invitación, ¿sí? Para hacer algo malo, salirme de la voluntad de Dios. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto ¿para qué? Tardo para hablar y tardo para irse. Ese debería ser un versículo que memoricemos y lo apliquemos. Todo hombre significa que usted y yo estamos incluidos, ¿o no? No como los de hoy en día que son ellas, ellos y... ¿qué más es? Ellas, ellos y ellos. No, cuando dice la Biblia ellos, está hablando, según el contexto, si es una mujer o un hombre. Hasta hace poquito un misionero que le gusta pedir mucho dinero, misionero, bueno, escribió, necesito no sé cuántos dólares, a ellos y ellas, y dije, ¿este a dónde sale? O sea, por favor, queriendo agradar a los oyentes para que le ofrenden dinero. No, si nosotros queremos agradar a Dios, muy seguramente a muchos no les va a agradar. Hay personas que se sienten ofendidas porque le dicen la verdad, pero es lo que Dios quiere y esa persona necesita eso. Ahora, si hay soberbia adentro, pues obviamente Dios tratará la soberbia, pero eso es problema de la persona.
Tampoco vamos a estar ofendiendo con la Biblia, no ando biliazos. Pero Dios sí, su palabra es así, ¿no? Obra. Yo les conté en un campamento una vez un hombre, un buen maestro, enseñó algo, predicó el evangelio y se le acercó según él narra, no me consta, pero lo narró, estaba ahí frente en un lugar ahí después de la enseñanza y se le acercó un hombre, tú eres el que enseña, sí, sí. Y él pensó, uy, me va a reconocer algo y se sintió como, así nos puede pasar a los que de pronto nos sentimos bien que nos reconozcan que enseñamos algo bien. Y cogió y le dio un botellazo en la cabeza. Es que tú eres de los borrachos y no de que tome. ¿Sí? Hay personas que se ofenden. Ahora, nosotros no debemos coger la Biblia para ofender a nadie, pero es que la palabra de Dios a veces ofende a personas, o se ofenden, ¿no? Se ofende, porque Dios es claro en lo que dice. Y a veces las predicaciones cuestan a algunos, porque la predicación que se está hablando es bíblica y no le gusta mucho. ¿Y eso es problema del que predica o es problema del oyente? En este caso del oyente, el que pongo como ejemplo, ¿no? Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, la palabra oír aquí no es solamente oír, es escuchar con fe para obedecer. Eso significa oír acá. Escuchar con fe para obedecer. Escuchar la palabra de Dios con fe, no de la persona. No es lo que le va a decir, sino lo que dice aquí. Debo tener fe en Dios, voy a escuchar para oír. Porque a veces la persona sí escuchó todo, lo entendió todo y se molestó. No, pronto para oír. Por eso Dios nos dio dos oídos. ¿Tardo para qué? Para hablar, y significa en el texto emitir conceptos. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que contesto muy rápido y después dijo, pero ¿para qué dije lo que dije? Y ahora ¿cómo lo borro? Dígame usted, ¿cómo borra lo que dijo? No lo puede borrar. Cuanto mucho lo que puede hacer es humillarse y decir, miren, lo que yo hice, lo hice porque tenía bronca, tenía ira y estuvo muy mal y te pido perdón. Pero si usted ya salió, alguna vez un señor le dijo, un pastor dijo, bueno, y habló de la lengua, y una hermanita se le acercó y le dijo, pero yo no sé, lo de la murmuración me cuesta, no sé qué, pero le dijo, ¿y cómo puedo yo aprender, hermano? Le dijo, mire, coja un poco de papeles, rómpalos y métalos a un saco. ¿Y este qué? Dijo, pero ¿qué me quiere enseñar? Véngase y la espero con eso. Y la llevó a una parte alta. Y dijo, bueno, ahora coja ese costal y tire esos papeles chiquitos. Está haciendo un viento tremendo. Y él le dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Vaya, recójalos. Y entendió que lo que uno profiere, ¿cómo puede hacer uno? Ahora, cuando uno es necio, uno bota veneno. Por eso dice, así hablad y así va a ser como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Uno debe tener misericordia por las personas y no hacer juicios apresurados. Hay palabras que a su tiempo, bien dichas, qué bueno es. Hay cosas que alguien hizo algo malo, hay que esperar un poquito y decir, lo que usted hizo estuvo muy mal y se lo voy a decir. Porque si no se lo digo, yo no lo estoy amando, le estoy haciendo daño. ¿Me explico? Entonces hay palabras que a veces nosotros decimos y botamos palabras por todo lado, mentiras, ofensas, y estamos haciendo daño terriblemente. Por eso dice que debemos ser prontos para oír, pero tardos, lentos para hablar. Y más tardos todavía para airarse. Y aquí la palabra airar significa pasión violenta. Es que ahora sí usted me la buscó. ¿Sí ha escuchado palabras como esas? Dentro del hogar. Estoy hablando del contexto del hogar. Es que ahora sí, a usted ya no le soporto más eso. Ahora, puede ser que la otra parte esté ahí, pero no es la manera de actuar. No es lo que Dios quiere. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, voy a contarles de una pareja que normalmente pudiera ser yo. Algo tomé de mi vida aquí. Yo conocí al Señor ya casado con mis hijos pequeñitos, gracias a Dios, hubiera querido conocerlo antes. Pero una persona casada cualquiera, antes de casarse, la pareja está, si pudieran volar, volarían. ¿Sí han visto? Van ahí, van caminando y todo le parece, ese es lo más hermoso que hay en este mundo.
Y él es el príncipe azul. Después del sapo verde, ¿no? Cuando sea viejo. Pero en el momento es el príncipe azul. Y entonces, a él le gusta mucho el fútbol. La mayoría de nosotros, aunque no somos muy buenos, pero nos gusta el fútbol. Y yo era fanático, yo jugaba en liga. Jugaba en equipos de fútbol. Y a mi novia, futura esposa, la invité a verme jugar fútbol. Pobrecita, ¿no? A ella no le gusta el fútbol. Para que viera el partido, dijo, ¡ay, fantástico! Me dijo, fantástico, palabras más, palabras menos. Y literal fue así. Y claro, yo te acompaño. Claro, estaba enamoradísima. Y tenía razón, ¿no? No, es un chiste negro, ¿no? Pero ahora pasó el tiempo, nos casamos, o se casaron. Entonces él después le dice, mi amor, voy a ir a jugar un partido. Yo jugaba a las 8 de la mañana, los domingos, no era creyente. ¿Me acompañas? No, odio el fútbol. No me gusta el fútbol. ¿Sí? ¿Ah? ¿No les ha pasado, mis queridos? Bueno. Ahora, a las chicas les gusta vitrinear. Mi esposa no es tan así, pero la mayoría de nenas les gusta vitrinear. Les gusta ir estante por estante, mirar cosas. Se pasan. Hay una amiga de mi esposa, una amiga muy querida, una familia amadísimos de años. A las viejas también. A las chicas, yo cuando digo chicas, incluyo a mi nena que tiene casi 65. ¿Sí? Ahora, les gusta vitrinear. Y hay una amiga que se llama Mayrita, muy querida. Una vez fuimos somos amigos, las dos parejas, salimos, vamos a pasear al centro comercial. Y esta mujer, yo tengo problemas con las venas. Mira, entraba aquí, entraba allá. No compró nada, pero pasamos como 4 horas vitrineando. Yo estaba desesperado, ¿sí? Ahora, cuando la esposa le dice al esposo, vamos a mirar, vamos a vitrinear, el muchacho dice, ¡ay, no! ¿Ah? Otra cosa, va a pasar la calle y uno, todo amable en el noviazgo, la lleva de la mano. Bueno, yo sí llevo a mi esposa de la mano, y el Señor es testigo. Y tenemos una relación espectacular, es la verdad. ¿Por qué voy a decir que no? Y me gusta tomarla de la mano todo el tiempo. Pero hay casos que no es así. Y de pronto la mujer va a pasar la calle, ¿sí? Después de que se casan, ¿no? Y de pronto hay agua por ahí y dice, cuidado que la charpaleó, no sé qué, y gritándole, qué bruta, qué no sé qué, cómo se dejó lavar. En cambio de acompañarla y ayudarle. ¿Pasa o no pasa? Díganme. ¿Pasa? O por ejemplo, los hombres que somos tan injustos, esa comida quedó horrible. Pero antes cualquier cosa, yo me acuerdo de un matrimonio que se casó, él es costeño y ella, yo alguna vez lo conté creo, y ella es boyaca, como mi familia son de familia boyaca más que... y ella le hizo un desayuno tipo boyaco, pero él estaba con una expectativa de un desayuno ¿qué? Tipo costeño, muy diferente, ¿sí? Y a veces ella... llega el momento de pronto de los maltratos que dice, ojalá nunca me hubiera casado contigo, que fue el peor error de mi vida. Y de pronto es verdad. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero el yugo desigual no es solo con los incrédulos, entre creyentes. Yo me acuerdo de un muchacho que es un aparato completo, se fijó en una chica, muy buena chica, y primero queremos enseñar que el hombre nunca debe buscar, la mujer debe ser allá del hombre, no es que como me dijo algunos, ya hay 5 y yo voy a escoger, no, Dios te va a poner así como Dios lo hizo con Adán. Dijo, es que me interesa tal chica, le dije, ¿y tú quién eres para buscar semejante chica que ama al Señor? Primero cambia, le dije. Y nunca le habló porque le dije, no le hables. No le hables porque realmente no es de Dios. Un hombre que realmente no honraba a Dios, que vivió una vida de un creyente, ¿sí? Andando mal, y la chica una chica piadosa. Y no que porque un hombre le habló a la chica, entonces ella tiene que decir sí, no. Y por eso hay un filtro, hablando del tema del noviazgo. El noviazgo no existe en la Biblia la palabra, es el compromiso. Y no hay contacto físico, ni mucho menos. Es el hombre primero debe consultar con Dios. Segundo, con hombres de Dios. Tercero, con sus padres. Y de último, si todo es avalado, con la chica y la chica lo mismo. Ahora, ese tema ya lo hablamos, ¿cierto? Así que no voy a tocarlo ahora. Efesios capítulo 4.
versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25 y 26. Dice, por lo cual desechando, ya lo leímos, ¿no? No, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí hay un principio. Alguien dijo, no, entonces no voy a ponerme un sombrero para que no me caiga el sol, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Que no pase mucho tiempo, que no pase un día, que no pase un día. Mucho tiempo es un día. Un día, 2 días ya es mucho tiempo. Porque el parámetro de Dios es que no pase el sol sobre vuestro enojo. ¿Y el sol sale cada tercer día o cada 4 días? Todos los días. Todos los días sale el sol. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que si tuvo un problema con ella o con él, o con fulano, hablando de otro tipo de relación, estamos hablando del hogar, es aplicable a cualquier cosa. Tengo que ir a arreglar el problema hoy. Puede ser que en el momento las cosas están tensas, hay que orar, pero que no pase del día. Si pasa del día y no se trata, y la otra parte está herida, ¿qué sucede? No sea que brotando, Hebreos, alguna raíz de amargura, ¿qué pasa? O se estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Tenemos que tratar los problemas a diario. No, pero no, bueno, basémonos en el principio que Dios nos da, no en nuestros conceptos. Nuestros conceptos son muy amañados, pero los preceptos de Dios son claros y contundentes. Y eso va a hacer que podamos tener una conciencia limpia y podamos seguir avanzando. Cuando uno comienza cargando con pecados, es como cargar una maleta pesada. Es mejor andar livianito, mi querido, para agradar a Dios, primeramente, y segundo, para disfrutar de la comunión con Dios. Ahora, si yo no tengo comunión con otro, pues no tengo comunión con Dios. Yo no puedo decir, no, yo estoy bien con Dios, pero con tal persona ni me la nombre. ¿Eso es tener comunión con Dios? No. No. Hay veces, hay situaciones muy puntuales donde ya un extraño, estoy saliendo del hogar, alguien que ya de alguna manera está ofendida o ofendido por algo que yo no le hice, yo busco la manera de arreglarlo, no quiere, pues tampoco es responsable la persona. ¿Me explico? Pero no por eso va a tener tampoco mala actitud, hay que tener la misma actitud. Y Dios tratará con la persona, porque no somos Dios. ¿Sí? Ahora, dentro del hogar, buscar lo más pronto el momento oportuno. Como les decía, hay momentos que no son adecuados. Ahora, no debo permitir que la ira crezca. ¿Sabían que la ira crece rapidísimo? Vertiginosamente. No debo permitir eso. Otra, si usted es el agraviado, si usted es la ofendida, aprenda a perdonar. Ese es otro tema que posiblemente veamos. ¿Qué significa perdonar? Algunos dicen olvidar. ¡Bah! Entonces metamos una inyección ahí que la memoria... No, es que cuando se acuerde, no le haga daño. ¿Por qué? La palabra perdonar significa soltar y dejar a Dios. Señor, tú te vas a encargar de eso. No para que tú destruyas a esa persona o te vengues por parte mía, no. Cuando uno descansa y deja eso en Dios, Dios se encarga también de la otra persona en misericordia. Y cuando uno perdona, desea que esa persona que afectó a mi vida o a la vida de alguien querido, Dios lo perdone, y uno quiere verlo bien, no quiere, ya hoy quiero ver la justicia de Dios en esa persona, yo lo solté. Eso no es soltarlo, Miquel. No nos engañemos, no nos engañemos. Ahora, el perdonar significa reconocer que fui agraviado, pero que yo extiendo mi compasión por ese penitente, que es mi esposa, que es mi esposo, que es mi hijo, yo no sé. Hay ejemplos del perdón en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes de este hombre que tenía una deuda grandísima, impagable? Y la persona a quien él le debía la deuda, al verlo tuvo misericordia y compasión. Y le perdonó toda la deuda impagable.
Después a un consiervo que le debía de una semana de trabajo aproximadamente, según la cuenta que hice. Una semana de trabajo. El otro era una deuda que no podía pagar ni vendiendo a su familia, como dice el texto, ni trabajando toda la vida, y que como la deuda de Colombia con los gringos. Impagable. ¿Sí? Y viene alguien con una deuda pequeña con nosotros y no se la queremos perdonar. Y entonces dice el texto ahí en la ilustración de la parábola que cuando este hombre que perdonó todo el primero y el segundo que no fue perdonado, al primero dijo, bueno, voy a ponerlo con los verdugos para que lo azoten. ¿Saben? Cuando uno dice la escritura que Cristo perdonó, ¿sí?, todos nuestros pecados, Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que nos era ¿qué? Contraria. ¿Y los clavó en quién? ¿Y quién estaba en la cruz? ¿Quién estaba en la cruz? ¿Quién estaba en la cruz? Eso es perdonar. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Dios es Dios, por eso es nuestro Dios, por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos, por eso es nuestro amado Dios. Pero ese es el parámetro. Dios quiere que perdonemos a los demás. Y en la familia, si ustedes seguramente tienen cosas de pronto algunos para tratar, tener el corazón de perdonar. No, si él no me pide perdón, yo no le perdono. Entonces, nuestra comunión va a depender de que otro me pida perdón. ¿Cuántas personas me han agredido a mí? Hasta me han amenazado por tratar pecados de personas. Entonces yo voy a andar mal con el Señor porque esa persona me trató mal. No, yo debo perdonarlo. Recuerdo un caso de un hermano hace muchos años en Argentina. Lo perdoné y pasaron unos años después, vino y me buscó y me abrazó y le dije, yo lo perdoné ese mismo día, lo perdoné. O si no, no podría servir al Señor. Entonces, si su esposa, su esposo hacen algo indebido, tratan de hablar y no le perdona o le trata mal, usted tiene que perdonar, perdone. Ahora, si esa persona lo busca y pueden andar en comunión los dos, que eso es lo que Dios quiere. Pero si la otra persona no quiere por alguna razón, yo no puedo cambiar a nadie. Sí puedo ser una influencia, pero debo perdonar. Es que la Biblia no dice, perdone si le piden perdón. No está condicionado. El perdón es incondicional. ¿Entendimos? Practiquémoslo. Y el perdón es un alivio al alma. El rencor es una esclavitud dentro del corazón. Y el perdonar es un alivio. Debemos estar livianitos. El pecado paga muy mal. ¿Por qué no voy a perdonar? Debo perdonar. Y voy a estar bien. Ahora, si soy un juez implacable, pues muy difícilmente voy a perdonar. Entonces, no permita que la ira crezca. Cuidado con las palabras, mis queridos. Las palabras pueden herir. Tengo que aprender a perdonar, pero también tengo que aprender a escuchar. Porque por supuestos y uno hace suposiciones, hace un juicio. Como dice Santiago, somos jueces con malos pensamientos y no le damos al lugar a la persona que nos exprese qué fue lo que pasó. Y yo que estaba juzgando eso, perdóname porque yo te juzgué mal. ¿Les ha pasado? A mí sí. Otra cosa, al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Debo humillarme ante los demás. Pero si usted tiene un concepto que los demás no son igual, si usted es más que ellos. Ahora, si yo tengo el concepto de la Biblia, lo que dice es un siervo es un esclavo de los demás. Alguna vez me dijo, pero ¿cómo le trató ese señor a usted? Le dije, está bien ya, Dios permitió eso. ¿Recuerdan ustedes un ejemplo con David? Cuando su hijo se rebeló a Absalón, tomó el reino por la fuerza, y él no tuvo tiempo ni siquiera de cambiarse ni nada, sino que salió descalzo, dice la Biblia literal, y salió con su gente llorando. Iba llorando David, llorando. Y en medio del camino se le apareció un personaje, ¿qué personaje, no? Simei. No le van a poner el nombre de sus hijos ese nombre, ¿no? Simei. ¿Y saben qué hacía Simei? Hombre sanguinario y maligno, por eso te quitaron el reino. Y llegó el hijo de Sarbia, era un valiente. ¿Quién es este perro muerto que maldiga a mi señor el rey? Voy a coger esta salud, de una vez acabemos con él. ¿Qué hizo David? Déjalo, eso viene de Dios.
Si usted y yo aprendemos a que las ofensas, las injusticias, las circunstancias que vivimos, Dios las permite, podemos decir, eso viene de Dios, no que Dios decidió hacernos daño, Dios permitió que vivamos eso. Y por eso David tiene un corazón tan humilde. ¿Qué enseñanza para ese soldado y todo ese grupo de valientes, que eran unos valientes? Lo frenó y dijo, no, eso viene de Dios. Más adelante Dios le permitió que se tirara al piso y se humillara delante de David. Si vemos la historia de los libros históricos, impresionante. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme a ¿qué? Y hay algo que reprocharle ahí, un lunar negro que él lo pagó carísimo, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, él va a venir a reinar con Cristo, va a ser príncipe, eso dice Apocalipsis, ¿no? Ya creo que Dudancito tuvo que haber enseñado esa parte, no sé. ¿Sí? No sé, ¿estás viendo eso? Bueno, me estoy entonces adelantando un poquito. A ver, falta mucho, yo creo que ya termino, ¿cierto? Ya haré un pantallazo, a ver, no quiero repetir temas, dejémoslo ahí. Después hablamos del perdón, no creo que vaya a hablar de este tema más porque si no me quedo en cada tema 2 domingos, si no. ¿Hay preguntas en cuanto a la comunión? Yo creo que hay mucho más para hablar realmente, pero preguntas básicas que quieran hacer o oramos, ya. Sí, hermano. Hermano, que Dios dice que la importancia de que cuando una persona tiene problemas, lo más sabio es acudir a Dios, Amén. acudir a los líderes Sí. de la iglesia, tomar decisiones, pero también la Biblia habla de la prudencia al tomar esa decisión, ¿no? Claro que sí. Porque no a todo el mundo se le puede contar esas cosas. Ese es el peor error y muy buena aclaración o buen comentario más que aclaración. Miren, por eso los ancianos o pastores u obispos, que es lo mismo en la Biblia, aquí pues le usamos más la palabra pastor, son personas reconocidas, pecadores, que aprendan a guardar secretos. Hay cosas que mi esposa, por ejemplo, yo me enteré de un pecado de persona nueva, esta semana pasada, antepasada, estoy en una consejería con esa pareja, y ella tenía mucha vergüenza y le dijo a su esposo, es que yo no quiero decirle mucho más a él porque eso se va a enterar su esposa. Le dije, y él me conoce, dijo, no, él nunca le va a decir a nadie más, él me conoce ya de años. Si un hermano, en este caso Dubán, Jaime y Eddie, que son los que se proyectan a ser ancianos ya, hacen comentario con otros, harían un daño terrible. Entonces, los que tenemos un liderazgo tenemos que ser espirituales, todos somos espirituales, ¿no? Tener un nivel espiritual para ser prudentes, porque podemos defraudar y hacer daño, ¿sí? Recuerdo varios casos, recuerdo uno especialmente de un hermano que pecó en inmoralidad. Traté el asunto con él y su esposa lo perdonó, fue el domingo siguiente a la iglesia, entró, era una iglesia más pequeña que esta, cuando comenzamos éramos como 20 personas, entró este hermano y todavía está, lleva como 30 y pico años en la iglesia, y se sentó, después terminó la primera parte de la reunión que enseñé, yo iba para el baño y me abrazó y se puso a llorar. Dije, ¿qué le hice a usted? ¿Qué le hice? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que su esposa me saludó igual que siempre. Le dije, ¿y es que tenía que saludarlo diferente? Le dije, no, es que yo creí que ella sabía. Le dije, ¿ella tenía que saber? ¿Ella podía haber ayudado en algo? Ella no tenía por qué saber nada, ni lo sabrá. Ahora, hay pecados que son miembros y hay que ponerlo en público para que los demás teman, también dice la Biblia. Pero hay personas, eran unos nuevecitos, él va a llegar, ¿qué me va a poner a hacer ese procedimiento? Pero por ejemplo, si alguno de los hermanos que llevan tiempo acá hace algo indebido como el pecado de inmoralidad, se debe poner aquí para que los demás teman. No es el caso. Hay casos de casos también, ¿no? Y ese hermano sabe que si va a hablarlo, tiene que saberse que se va a decir en la congregación, porque es un tropiezo, como ya ha pasado. A mí me amenazaron alguna vez porque tuve que tratar el pecado de inmoralidad de un hombre que tenía cierto liderazgo, tenía conocimiento, ya había sido discipulado hacía muchos años y quería negar, después lo reconoció
Y yo les dije, esto se va a tratar a nivel congregacional, porque usted ni siquiera fue humillado, usted no se humilló, usted no buscó nada, sino que fue descubierto. Se hizo público, se querían ir de la iglesia y llegaron como 3 personas. Uy, hermano, yo ya sabía. ¿Por qué no dijo? Tristemente a veces los líderes son los últimos en enterarse de pecados que hay que tratar inmediatamente. Eso lo vamos a ver, o se está viendo en epístolas pastorales, ¿no? Y se puede ver de pronto antes de terminar los libros, me gustaría verlo con ustedes, qué pecados se deben tratar públicamente y qué pecados no se deben tratar públicamente, ¿sí? Recuerdo de un muchacho también que llegó a Cristo, bueno, muchacho, ya es un viejo también hace muchos años, y él cometió un pecado de inmoralidad, pero tenía como una semana de creyente. Y se acercó a mí llorando, dijo, ¿yo qué hago? Le dije, pues apártese de eso. No lo traté con nadie porque él ni siquiera era miembro de la iglesia, y ahora es un hombre que sirve en medio de la iglesia, pero estoy hablando hace como más de 30 años, ¿no? No hay que apresurarse a poner personas en el liderazgo que no den testimonio. Entonces, no sé si ayuda en algo esa respuesta. Igual después vamos a enseñar ese tema antes de terminar epístolas pastorales, algunos temas que creo que, por ejemplo, las columnas de la iglesia, ¿cuáles deben ser? Eso lo vamos a ver. Aparte de todo el libro que estamos viendo, una exégesis, versículo por versículo. Y luego que toda la iglesia sepa cómo Dios quiere que opere la iglesia. No es decisión de los ancianos, no es decisión de fulano, no es de un tipo de congregación que tiene un estilo de liderazgo, no. La Biblia tiene ya claramente establecido un liderazgo que algunos lo asumen y otros no, y nuestro problema no es si otros lo asumen y son iguales, sino qué dice la Biblia y obedecer lo que dice la Biblia. Es lo más seguro. Vamos a orar. Voy a pedir a Jaime si por favor nos guía y que Dios les bendiga, hermanos.